La más cordial bienvenida a la capital de Europa. Basado en el respeto mutuo. Es una prioridad. Europa puso a América Latina y el Caribe en el foco de su política exterior, con la realización de la primera cumbre con los países de la región en 8 años. El canal elegido para la reconexión es la CELAC, la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe, un mecanismo intergubernamental creado en 2010 y que intenta consolidarse como una instancia de representación política y económica de los 33 países que la integran. Abrirá nuevos horizontes. El interés de Europa no es casual. Por un lado, y a pesar de que el bloque europeo reconoce que estuvo alejado en los últimos años de los problemas y necesidades latinoamericanos, Europa sigue siendo el mayor inversor extranjero en la región, seguido de cerca por China. Y es ese precisamente uno de los motivos que impulsaron esta cumbre en Bruselas, en la que se dieron cita más de 50 presidentes y jefes de Estado. Evitar el avance de Beijing en un área del mundo que se volvió estratégica. I think the lesson here is that we in Europe, not only with Latin America and the Caribbean, but also with Africa and parts of Asia, have been quite arrogant the last decades in terms of our dealings and our foreign policy, and we didn't pick up the phone when they needed us. Para ello, la presidenta de la Comisión Europea anunció que planean invertir 45.000 millones de euros en América Latina y el Caribe en proyectos de infraestructura como parte del Global Gateway, una iniciativa orientada a los sectores energético, digital y tecnológico con la que Europa pretende contrarrestar la nueva ruta de la seda impulsada por China. The world has a thirst for predictable, long-term investments in climate-proof infrastructure and in good jobs for our citizens. In times like these, we need friends we can trust, true partners, to chart the way forward and shape the future of our continents, and I believe this is also true for Latin America, the Caribbean, and the European Union. La invasión rusa a Ucrania y los realineamientos asociados a este conflicto, especialmente la alianza entre Beijing y Moscú, están detrás de los movimientos europeos, que pretenden cortar todas sus dependencias con ambas potencias, especialmente en el sector energético y de minería. Y la región, abundante en petróleo y sobre todo en litio, que será cada vez más vital para el creciente mercado de los autos eléctricos, presenta múltiples oportunidades. Pero la región también tiene sus demandas. En primer lugar, pretende dejar de lado la lógica extractivista que la ubica solo como proveedora de materias primas y participar de los beneficios de su industrialización. Por otro, algunos países también pretenden introducir en la ecuación mecanismos de justicia reparatoria por el genocidio y la esclavitud practicados históricamente por Europa en América, algo que no entusiasma a los europeos. It is an historical fact that Europe remade Latin America and the Caribbean, and in the process remade itself. Out of this cauldron of remaking, most of Europe was, and still is, overwhelmingly the lopsided beneficiary in a relationship in which our Latin America and our Caribbean have been and are unequally yoked. This summit ought to acknowledge this unequal yoking and accordingly advance sustainable correctives on several fronts in a mutually beneficial manner. Una de las desventajas de los términos del intercambio que maneja Europa para la región es que Bruselas negocia desde un bloque fuertemente consolidado en términos económicos y legales, con una moneda y un sistema de gobernanza común, mientras que la CELAC es por ahora solo un conglomerado de voluntades políticas con una muy amplia diversidad de intereses, sin un andamiaje institucional para aprovechar colectivamente las eventuales ventajas de un entendimiento. Una asociación exige que ambas partes se beneficien en el acuerdo. Cuando solo se beneficia una de las partes, eso deja de ser un acuerdo y empieza a parecerse más a una burla. Nuestras regiones deben promover un comercio justo, equitativo, basado en el respeto mutuo. La promoción de inversiones sostenibles y la diversificación de nuestras economías deben impulsar el crecimiento y el desarrollo de nuestras regiones, generando empleo y oportunidades para nuestros ciudadanos. Por eso, lo más realista para ambas partes son los tratados de libre comercio con países individuales como el caso de Chile, principal productor de cobre del mundo y el segundo de litio, con el que la Unión Europea
pretende sellar un acuerdo el año próximo, al igual que hacer funcionar el que alcanzó con México en 2018. Y también cerrar acuerdos con bloques que tienen ya definidos sus mecanismos de integración, como el Mercosur, con el que la cuestión ambiental, que tiene el Amazonas en el centro del debate, parece ser uno de los principales obstáculos a destrabar, junto con los subsidios agrícolas europeos. Um acordo entre o Mercosul e a União Europeia equilibrado, que pretendemos concluir ainda este ano, abrirá novos horizontes. Queremos um acordo que preserve a capacidade das partes de responder aos desafios presentes y futuros. En el plano político, Argentina logró una notable victoria diplomática con el reconocimiento en el documento final de la cumbre de la cuestión Malvinas como territorio en disputa, pese a los intentos del Reino Unido de frenarlo. Reconocimiento que fue posible solo en el actual escenario post-Brexit, con los británicos fuera de la Unión Europea. El mismo documento reflejó las diferencias de percepción entre Europa y América Latina con respecto a la guerra en Ucrania. Si bien muchos países de la región apoyaron la resolución de la ONU que exige la retirada de Rusia, hay resistencia a condenar a Moscú por una guerra de agresión que Bruselas considera una amenaza existencial. La brecha de necesidades e intereses entre Europa y América Latina y el Caribe sigue existiendo y se necesitarán más cumbres y, sobre todo, gestos concretos para superarla. Bueno, ayer en el informe mencionado la cuestión económica, la cuestión que tiene que ver, por ejemplo, con la inversión de la Unión Europea. Veamos la inversión de la Unión Europea para los países que conforman la CELAC. 45.000 millones de euros. 67 son las iniciativas nacionales y regionales. A ver, 3 proyectos muy concretos: reducir la pobreza y la desigualdad, impulsar la transición verde y justa, transformación digital. Y en estos mapas que ya vamos a estar compartiendo, allí le estamos mostrando de qué manera la inversión de la Unión Europea a los países que conforman la CELAC se va distribuyendo, ¿no? Bueno, aquí está México, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Jamaica, República Dominicana y Barbados. Y seguimos recorriendo justamente la zona. Nos vamos para Latinoamérica rápidamente. Bueno, allí tenemos Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay. Bueno, como parte de las naciones, y estas inversiones por 45.000 millones de euros que destina la Unión Europea para los países que conforman la CELAC. Le habíamos adelantado, tenemos un invitado, Félix Taylor. Ya mismo lee la ficha del invitado de este sábado. Se trata de Manuel Porcelli. Él es cientista político, profesor de Relaciones Internacionales en la carrera de Ciencia Política de la UBA, docente de la Universidad Nacional de Lanús y la Universidad de la Defensa Nacional, investigador del Centro de Estudios en Ciudadanía, Estado y Asuntos Políticos, CEAP, subsecretario de Maestrías de la Facultad de Ciencias Sociales y el campo de investigación Integración Regional Mercosur. Muy bien, aquí está la ficha del invitado. Manuel, gracias por venir. Gracias un placer. A ustedes, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, un poco lo planteamos recién en el informe, ¿no? Hablamos de la Unión Europea, hablamos de la CELAC, más allá de la cumbre, digo, la Unión Europea con un bloque muy consolidado y una CELAC con muchas aspiraciones, ¿verdad? Me parece que es la primera diferencia, que estaría interesante tener tu visión de estas dos cuestiones, digamos, bien puntuales. Bueno, a ver, primero lo que hay que decir es que la Unión Europea es un proceso que tiene a su interior un conjunto de elementos comunes que tienen que ver con la dimensión política, que tienen que ver con una dimensión vinculada con el propio comercio interno de la región, que tiene que ver con una mirada sobre cómo administrar las diferencias y las asimetrías a su interior, que es distinta a la que tenemos en la CELAC, porque tenemos organismos que se superponen e instancias que no necesariamente tienen un mismo sentido en estos 3 niveles que te decía, ¿no? En el político, en el de la forma que se inserta en el mundo y en el económico. Está muy bien. Sí, ¿cómo estás, Emanuel? Bienvenido. A ver, teniendo en cuenta las asimetrías que recién planteabas, ¿no? Y que tiene que ver, es un punto importante a la hora de pensar la relación con la Unión Europea. Pareciera que hay una voluntad política importante de la Unión Europea, a diferencia de otros años, de vincularse con la región. Materia prima, energía, es como el punto que más interés genera. Y está el histórico Mercosur-Unión Europea, acuerdo Mercosur-Unión Europea, que ahora dejó de ser un acuerdo imposible para, tal vez, a fin de año encontrarle una vuelta. Te quiero hacer en ese marco 2 preguntas. Una, ¿cómo tiene que encarar la región,
sea CELAC o sea Mercosur más reducido, las asimetrías con la Unión Europea, qué es lo que tendría que contemplarse en estos acuerdos, y sobre todo cómo ves vos la relación o el rol de Lula frente a que parece ser como el interlocutor hoy con el bloque, ¿no? Digo, primero me parece que hay también, ¿no? Un registro es el de la CELAC, que es un registro de un espacio más de coordinación política y de coordinación para tener un espacio de diálogo birregional, ¿no? Digo, las instancias tanto CELAC UNASUR o CELAC China, digo, son instancias en donde le permite a la región tener una plataforma de diálogo lo suficientemente potente para equiparar, ¿no? en esa dimensión del diálogo político. Ahora, está claro que por la forma de inserción que tienen los países que conforman la CELAC, digo, hay países que hoy tienen acuerdos de libre comercio con la Unión Europea, hay países que tienen acuerdos de libre comercio con Estados Unidos, hay acuerdos que tienen acuerdos de libre comercio con China, digo, la dimensión económica queda subsumida a otras instancias. Y entonces ahí la discusión sobre el acuerdo Mercosur-Unión Europea aparece como una instancia posible solo para los países que forman parte del bloque. En ese marco, me parece que el escenario sobre las asimetrías corresponde a dar cuenta de dos cuestiones. Una, la discusión en torno a la dimensión del Pacto Verde Europeo y cómo eso se transita en términos de las posibles barreras pararancelarias que podrían aparecer en un posible acuerdo. Y dos, cuál es el rol subsidiario que ocuparía la región, o sea, si queda en una lógica subalterna de simplemente productor y exportador de materias primas. Me parece que hay una cuestión central pensando esencialmente en las posibilidades de desarrollo de cada uno de los países del bloque. Sí, te quería hacer, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenido. Te quería hacer una pregunta justamente en ese mismo sentido, ¿no? Porque veíamos que un poco el inicio o el golpe de efecto, lo mencionábamos al titular un poco al inicio del programa de parte de la Unión Europea, era justamente esta idea, bueno, 45.000 millones de inversiones de acá al 2027 en sectores estratégicos. Y por otra parte, una suerte de mención también por parte de von der Leyen, una suerte de diferenciación con respecto a las inversiones de sus principales competidores, China, Estados Unidos, entre ellos, pero particularmente China, ¿no? Veíamos como varios de los documentos mencionaban esta idea de volver tras este crecimiento exponencial de China durante los últimos años en la región. Bueno, ¿hasta dónde estas inversiones, estos 45.000 millones, representan realmente algo importante de cara al futuro en esta asociación posible? Y también la pregunta que te quería hacer es ¿hasta dónde considerás creíble esta postura europea de diferenciarse diciendo, bueno, a diferencia de Estados Unidos y China, nosotros sí vamos a transferir tecnología, nosotros sí vamos a habilitar la posibilidad de que el valor agregado quede en América Latina? ¿Es creíble esto y hasta dónde representa una posibilidad? Voy por la segunda y después por la primera. Me parece que hay una cuestión histórica del vínculo de la Unión Europea con la región en donde intenta tener como un rol más normativo respecto de otras vinculaciones, ¿no? Digo, la lógica de, históricamente el vínculo entre la Unión Europea y la región, CELAC ahora, Mercosur antes, por ejemplo, tenía que ver con una dimensión en donde nosotros somos los más parecidos entre nosotros respecto del resto, ¿no? En términos de democracia, en términos del formato de integración regional para el caso de Mercosur, la idea de la defensa de los derechos humanos, ¿no? Digamos, de cierto legado común que compartimos. Y hoy por hoy, esta dimensión de nosotros vamos a ser distintos, vamos a transferir tecnología, vamos a ayudarlos en el desarrollo, se inserta como en ese mismo registro, ¿no? Con muchos signos de interrogación que podemos poner. Ahora, respecto de la promesa de los 45.000 millones del Global Gateway, en principio aparece como escasa, ¿no? Digo, me parece que es como una especie de regadera, ¿no? Sobre un territorio bastante poco fértil, con poca agua, ¿no? Y son gotitas, ¿no? Digo, porque son 45.000 millones para todo un conjunto de países que vimos recién. Digo, no mueve el amperímetro, efectivamente, para pensar los espacios birregionales. Y ahora retomando un poco lo que decía Ever, ¿no? Se hablaba mucho, mucho con Estados Unidos también. Si mira la región, la mira mirando a China de fondo. En Europa, y de hecho los propios mandatarios hicieron como una especie de autocrítica de no haber mirado a Latinoamérica en los últimos años, y se habló mucho de esto de contrarrestar justamente las inversiones chinas en la región. ¿Puede llegar a cambiar algo? Aunque sea, es la primera reunión primero que se hizo en 8 años. Pero ¿puede contrarrestar un poco esa influencia de inversiones? Entiendo que sobre todo de China, digamos, ¿no? Si se lo compara en la región. Ahora, a mí la sensación que uno puede ver es, primero está muy bien que haya una reunión después de 8 años y
Y me parece que más allá de la reunión hay que dar cuenta también de que hay un proceso previo para llegar a esa reunión, que es lo más valioso. Digo, lo más valioso no es la foto. Lo más valioso es el proceso de las múltiples reuniones, de acuerdos, de encuentro entre diferentes carteras temáticas, entre diferentes áreas de gobierno, ¿no? Digo, todas las precumbres de cada esa cumbre, que eso va aceitando un diálogo entre gobiernos y entre regiones que es valioso en sí mismo. Ahora bien, pensar que la Unión Europea hoy tenga capacidad de contrarrestar las inversiones chinas en la región implicaría que tenga que invertir mucho más que 45.000 millones. Claro. ¿No? Y la pregunta es si puede hacerlo la Unión Europea hoy en este escenario, con Ucrania, con todas las debilidades que conocemos. No sé si quieren hacer una, pero me quedé pensando también en la parte que planteabas de la CELAC, sobre todo como un costado más político, ¿no? Esto quedó demostrado, por ejemplo, con Malvinas, ¿no? Se conoció un documento que habrían enviado al Reino Unido que decía, bueno, la CELAC quiere, ¿no? Y yo pensaba, bueno, si era el pedido solo de Argentina, qué importante, digamos, que sea en bloque. Tema Malvinas y sumaría también el tema de Ucrania. A ver, respecto de lo de Malvinas, dos cosas. Argentina logró ya hace un tiempo que la posición argentina sea respaldada por la CELAC. Y esto nos parecería que es algo medio obvio, pero tenemos que dar cuenta que al interior de la CELAC hay países que forman parte del Commonwealth, ¿no? Claro. Los que han formado hasta hace muy poco parte del Commonwealth. Entonces, no es menor eso, cuando ya la Argentina lo logró hace ya bastante tiempo. Y que hoy por hoy en el documento que se acuerda con la Unión Europea aparezca que la Unión Europea reconoce los trabajos de Argentina y de la CELAC para resolver la cuestión de Malvinas, y que aparezca el nombre Malvinas, bueno... y que plantee la controversia, digamos, Sí. ¿no? No, O sea, pero no solo que plantea la controversia, sino que efectivamente la queja del Reino Unido es por usar el nombre Malvinas. Claro. Sí. Digo, hay una cuestión de, digamos, parte del poder se ejerce en cómo se nombran las cosas, ¿no? Entonces, que diga Malvinas y no diga Falklands... Sí, es una pequeña victoria. Es una pequeña victoria. Pequeña, pero victoria al fin. No, y hay una voluntad política de la Unión Europea también de gesto. De enviar señales. Hay un gesto, sí. Hay En un ese gesto. mismo sentido político te quería preguntar, a veces también, ¿no? Vos decías el poder de las palabras y también en estas cumbres muchas veces es lo que sucede alrededor de la cumbre y no directamente al interior, ¿no? Entonces te quería hacer dos preguntas muy breves. Uno en torno a estos encuentros en paralelo con el empresariado europeo que se desarrollaron durante estos 2 días y por otra parte la cuestión Venezuela. Vimos también el encuentro que tuvieron algunos presidentes latinoamericanos, Macron, y justamente la representación tanto de la oposición como la vicepresidenta venezolana en ese marco. A ver, respecto de lo segundo, me parece que las posibilidades de construir, primero, que no haya habido líneas rojas, de decir, bueno, no se sienta Cuba, no se sienta Venezuela, no se sienta Nicaragua, digamos, eso es un avance, ¿no? Y efectivamente estas instancias lo que construyen son esos espacios más informales, si se quiere, o menos, con menos foco mediático, que permite ir desandando algunos caminos que ayuden a construir escenarios de mejora respecto de esas situaciones que son complejas per sí. Entonces me parece que ahí hay un valor en sí mismo, nuevamente, ¿no? Digo, cuando uno hace el balance de las cumbres, de este tipo de cumbres, mira el documento y dice, se acordó en esto, no se acordó en esto, la región se llevó tal cosa, no se llevó tal otra, pero digo, hay un detrás de escena que es casi más valioso que lo que vemos, ¿no? Y lo mismo respecto de los vínculos con el empresariado, se construyen espacios que permiten ese diálogo. Si eso después se cristaliza en mejores inversiones para la región, no tenemos capacidad de definirlo hoy, pero por lo menos son instancias que sin ese escenario de las cumbres no las tendríamos. Bien, Emanuel, te queremos agradecer por esta visita. Muchas gracias, muy Gracias claro a ustedes, que el tengan buena análisis tarde. de lo que está dejando justamente esta cumbre Unión Europea-CELAC en Bruselas. Gracias, Emanuel. Gracias a ustedes.